¿Crees que a veces la verdad está justo frente a nosotros, pero nos negamos a verla? En el video de hoy vamos a contarte la impactante historia del doctor Andrés Santos, quien tuvo que luchar contra todo un sistema para probar que una paciente en coma estaba viva, mientras todos querían darle fin. Prepárate para emocionarte, indignarte e inspirarte. Pero antes, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita Zoom para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. No querrás perderte los detalles de este increíble giro de los acontecimientos. El doctor Andrés Santos era una figura inusual en el Hospital Mount Sinai, un faro de brillantez y juventud en medio de pasillos que parecían respirar tradición y para muchos una cierta frialdad calculada. Sus 30 y pocos años apenas daban cuenta de la mente aguda que habitaba ese cuerpo esbelto, siempre en movimiento, siempre buscando el próximo descubrimiento. Era neurólogo, uno de los mejores, y había llegado a Nueva York con la promesa de un futuro donde su talento hablaría más alto que cualquier prejuicio. En aquella tarde de martes, el gris de la ciudad se colaba por las ventanas del hospital, pero dentro el ritmo era incesante, cada pitido del monitor un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Su rutina era un ballet entre diagnósticos complejos y la búsqueda de respuestas que parecían esconderse en los pliegues más intrincados del cerebro humano. El doctor Santos tenía una mirada particular para los detalles, una escucha atenta que los demás a menudo ignoraban. Y era exactamente esa sensibilidad lo que lo convertía en un neurólogo tan prometedor. En esa fase de su vida, dividía su tiempo entre largos turnos, una pasión por el jazz que lo acompañaba hasta su casa y una amable terquedad en creer que la medicina debería ser un campo de igualdad, donde la curación no tenía color ni estatus social. Poco sabía él que ese día sería el punto de inflexión de todo lo que creía. Fue en el apogeo del turno de noche, cuando los pasillos del Mount Sinai se vaciaban y el aire se volvía más denso, que el nombre Victoria Blackwood flotó hasta la pantalla del busca del doctor Andrés Santos. No era un nombre cualquiera. En ese hospital, Victoria era casi una leyenda, la heredera de una dinastía financiera cuya fortuna parecía extenderse por los propios cimientos de la ciudad de Nueva York. Ella yacía en coma desde hacía 4 meses exactos, una parálisis silenciosa impuesta por un accidente de yate en el Caribe, un incidente que ya había generado más revuelo en los tabloides que en los boletines médicos. El caso era, para la mayoría de los colegas de Andrés, una caja negra de protocolos definidos y expectativas familiares. Para él, sin embargo, cada paciente era un enigma, y Victoria, a pesar de su fama y fortuna, no sería diferente. Andrés caminó hasta la habitación 704, un espacio que desafiaba la arquitectura estándar de un hospital. Lejos de ser una cama común, parecía más una suite de hotel de lujo, con arreglos de flores frescas que exhalaban un suave perfume y obras de arte abstractas adornando las paredes en tonos crema. Victoria Blackwood estaba allí, un contraste inquietante entre la opulencia circundante y la vulnerabilidad de su cuerpo inmóvil. Joven, con rasgos finos y cabello castaño esparcido como un halo en la almohada de seda, era la imagen de una belleza que había sido suspendida en el tiempo. Mientras los monitores emitían sus pitidos rítmicos, Andrés se sumergía en los extensos informes, una montaña de dictámenes que parecían gritar la falta de progreso. La conclusión de los médicos anteriores era casi un mantra: estado vegetativo, persistente, mínimas posibilidades de cualquier recuperación significativa. Pero el doctor Santos tenía una mirada que buscaba lo que estaba más allá de lo obvio, una percepción afinada para los susurros del cuerpo que otros ignoraban. Andrés, con su postura siempre erguida y el bisturí mental afilado para los detalles,
Dedicó las horas siguientes a un análisis minucioso. Revisó cada tomografía, cada resonancia magnética, cada nota de progreso que había sido escrita con caligrafía apresurada por otros médicos. Aparentemente no había nada. Victoria permanecía inerte, su mente para todos un vacío sin esperanza. Pero Andrés, con una persistencia casi obsesiva, comenzó a notar pequeñas nuances, minúsculos temblores en los párpados, leves contracciones en los músculos de la mano derecha, casi imperceptibles, pero que para él, un neurólogo con un olfato agudo, eran como susurros en medio del silencio. Esas señales, sutiles como el movimiento de un ala de mariposa, eran insistentemente ignoradas por el equipo médico que ya llevaba meses en el caso. Había un consenso, un velado silencio de conformidad. Para ellos era un caso sin retorno, solo una cuestión de manejar la situación hasta el desenlace esperado. Andrés, sin embargo, sentía una creciente incomodidad. Esos pequeños indicios no encajaban con la narrativa de un estado vegetativo completo. Era como si Victoria estuviera atrapada, intentando desesperadamente romper una barrera invisible, y él, el único allí, comenzara a escuchar su grito silencioso. La intuición de Andrés lo impulsó a intensificar su observación. Pasaba horas al lado de la cama de Victoria, no solo revisando gráficos, sino conversando con ella, leyendo fragmentos de libros, poniendo música suave en el móvil, atento a cualquier respuesta. Fue entonces cuando, durante una de esas sesiones silenciosas, al mencionar a un artista de jazz que él mismo apreciaba, notó un sutil, casi imperceptible, parpadeo. El corazón de Andrés dio un salto. Era tenue, fugaz, pero estaba allí. Un hilo de conciencia que, para la medicina dominante del hospital, era solo un espasmo aleatorio, pero para él era una respuesta. A partir de ese momento, la atmósfera alrededor del doctor Santos comenzó a cambiar. La sutileza de las insinuaciones se transformó en una barrera velada. El jefe de neurología, el doctor Maxwell Thorne, un hombre de rostro rígido y voz grave, que parecía emanar autoridad, comenzó a supervisar sus pasos con una frecuencia incómoda. Thorne, que nunca había demostrado gran interés en Victoria Blackwood, ahora aparecía en su habitación, acompañado de otros médicos senior, intercambiando miradas significativas y comentarios breves que parecían minar la credibilidad de Andrés. La línea entre la supervisión rutinaria y el cerco sutil comenzaba a disolverse, y Andrés sentía el peso del prejuicio manifestarse en cada gesto, en cada tono de voz que lo marginaba. Cada día, la presión aumentaba. Las preguntas de Andrés sobre los signos de conciencia de Victoria eran recibidas con sonrisas condescendientes y frases evasivas. Doctor Santos, entendemos su entusiasmo, pero la neurología es una ciencia de hechos concretos, decía el doctor Thorne, con un tono que rozaba la reprimenda. El ambiente en el Mount Sinai, antes un lugar de aprendizaje y dedicación para Andrés, se transformaba en un campo minado de miradas y susurros. Sentía el peso de ser el único en ir contra la corriente, el único en ver algo que los demás, convenientemente, ignoraban. La situación llegó a un punto crítico cuando el Consejo de Administración del hospital, con la presencia de abogados de la familia Blackwood, convocó una reunión de emergencia. La sala, con su mesa de caoba pulida y sillas de cuero imponentes, parecía diseñada para intimidar. El doctor Thorne, con una expresión grave, presentó el plan de acción para Victoria. Un procedimiento quirúrgico arriesgado, una intervención experimental, que según él, aceleraría la recuperación o, en el peor de los escenarios, justificaría la retirada de los aparatos. Andrés, perplejo, percibió la crueldad detrás de la propuesta. No se trataba de salvar a Victoria, sino de proteger la fortuna, liberando el acceso a la herencia de una paciente que para ellos ya estaba perdida.
En ese momento, mientras la propuesta de la cirugía flotaba en el aire de la sala de reuniones, Andrés sintió un escalofrío en la espalda. No era solo una cuestión médica, era una farsa bien orquestada, una trama donde la vida de Victoria era solo un peón en un juego de ajedrez financiero. Intentó argumentar, señalando los signos de conciencia que había documentado, la sutil respuesta de Victoria a su voz y a la música. Pero sus palabras fueron interceptadas, ahogadas por un coro de escepticismo y por risas discretas que parecían validar la experiencia de los demás en detrimento de la suya. Fue entonces cuando el doctor Thorne, con una frialdad calculada, le informó que, dado su apego emocional al caso, sería oficialmente apartado de la atención de la señora Blackwood. La decisión de apartarlo, pronunciada con una naturalidad que rozaba la crueldad, golpeó a Andrés como un puñetazo en el estómago. Aquello no era solo una cuestión de protocolo, era un acto de racismo descarado, un intento de silenciarlo por ser el único en desafiar el status quo establecido. La rabia burbujeaba en su pecho, una mezcla de indignación e impotencia. Se vio en una encrucijada: aceptar la derrota y ver a una paciente consciente ser sometida a un procedimiento innecesario y peligroso, o luchar contra un sistema que parecía inquebrantable. Andrés sabía que no podía simplemente dar la espalda a Victoria, a la justicia, a sí mismo. Con su remoción oficial del caso, Andrés supo que necesitaba actuar rápido e inteligentemente. Ya no podía acceder a los registros de Victoria abiertamente, pero su memoria era aguda y él había sido meticuloso en sus propias notas. Comenzó a compilar todas las evidencias de los signos de conciencia de Victoria, cada parpadeo, cada temblor, cada mínima respuesta que había observado. Fotografió discretamente los gráficos, guardó correos electrónicos y mensajes intercambiados con el equipo, buscando cualquier indicio de la negligencia y la prisa por descartar a la paciente. Cada documento se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro. En este proceso, Andrés buscó apoyo en mentores de confianza, figuras que él sabía que aún defendían la ética médica como un estandarte. Habló con la doctora Elena Ramírez, una neuróloga jubilada que había sido su profesora en la facultad, conocida por su integridad inquebrantable. Elena, con su sabiduría y experiencia, escuchó cada detalle con atención, la furia creciendo en sus ojos al percibir la dimensión del esquema. Ella lo conectó con organismos reguladores de la salud y con periodistas de investigación, personas que tenían el poder de exponer la verdad, incluso si eso significaba desafiar a una de las instituciones médicas más poderosas de Nueva York. La batalla apenas comenzaba. La colaboración con los periodistas fue un punto de inflexión. Andrés pasó días y noches revisando cada detalle, organizando las pruebas con la precisión de un cirujano. Entregó los documentos, los audios y los registros que probaban la negligencia, el intento de encubrir los signos de conciencia de Victoria y la presión para un procedimiento innecesario. La historia, con sus elementos de intriga, fortuna y discriminación, era explosiva, y el equipo de investigación se dedicó a ella con la misma ferocidad que Andrés usó para salvar a su paciente. En pocas semanas, el periódico The Sentinel tituló su portada principal: La heredera silenciada. Acusaciones de racismo y negligencia sacuden el Mount Sinai. El artículo detallaba la situación de Victoria Blackwood, la detección de los signos de conciencia por parte del doctor Andrés Santos y el posterior intento del hospital de apartarlo del caso, exponiendo la manipulación detrás de la propuesta quirúrgica. Las pruebas eran irrefutables y el impacto reverberó por toda la ciudad, afectando no solo a la comunidad médica, sino también a los círculos sociales y financieros más influyentes. La reputación inmaculada del Mount Sinai
comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las acusaciones. El Mount Sinai se vio envuelto en un frenesí. Reporteros acampaban en la entrada, las cámaras parpadeaban sin cesar, y la dirección del hospital, antes tan arrogante, ahora se encontraba a la defensiva. El doctor Maxwell Thorne y los abogados de la familia Blackwood intentaron desacreditar a Andrés, alegando que era un médico rebelde con delirios de persecución. Pero las pruebas eran demasiado contundentes y la opinión pública, impulsada por la